quizás en el área oeste, quizás en el área de España, ya hay algunos, así que si me están viendo, gracias por estar aquí. Como siempre y de costumbre, yo me despierto bien temprano por las mañanas, luego descanso más tarde durante los fines de semana. Pues mira, yo quiero aclarar unos puntos que son bien importantes. Yo sé que para algunos me dicen, no hagas caso, no menciones esto. En mi familia, el único que se hizo testigo de Jehová directamente dentro del núcleo de mi casa fui yo. De los hermanos míos, ni uno se hizo testigo de Jehová. Ninguno era testigo de Jehová. Ni de mis hermanos, ni de mis hermanas. Ni uno fue testigo de Jehová. De modo que ellos no entienden directamente los términos y los procesos relacionados a lo que es la organización directa de los testigos de Jehová. Ellos recibieron alguna influencia por la familia mía de parte de padre, que ellos sí estaban más cerca de la organización. Pero en cuanto a los términos de los testigos de Jehová, ellos desconocen. Hola Angie, ¿cómo estás? Ellos desconocen lo que son los términos y los procesos de los testigos de Jehová. Y cuando mi hermana le estaba explicando aparentemente mi historia como testigo de Jehová de por qué yo me salí, ellos entienden que a mí me expulsaron porque yo me divorcié. Y no es así. No es así. ¿Ok? Ellos entienden esas cosas y no necesariamente fue así. ¿Ok? Yo sí me llegué a divorciar. Yo le concedí el divorcio a ella, a mi ex esposa. Yo le cedí el divorcio porque ella quería divorciarse. Pero la razón de la expulsión no fue infidelidad. ¿Ok? La razón del divorcio, perdón. Ni la expulsión ni el divorcio. ¿Ok? Ella en estos momentos tampoco es testigo de Jehová porque ella no asiste al salón. Y yo le he dicho claramente, ella está bien. Ella no está yendo al salón tampoco. Ella no le interesa ser testigo de Jehová. Así que ella está bien tranquila en ese aspecto. Y ella y yo todavía estamos de amigos. Ahora bien, la hermana mía que explicó que ella entendió que a mí me fueron infiel y por eso yo me divorcié, es que con el tiempo, después de divorciado, ella pues se conoció con una persona y se volvió con el tiempo después a casar y ya tiene sus hijos. Pero ella pasaron años después de eso. Para los testigos de Jehová, eso es adulterio. Porque ustedes saben que en la doctrina de los testigos de Jehová en la misma doctrina de los testigos de Jehová, pues se menciona que si tú te vuelves a casar después de divorciarte, ya cometes adulterio automáticamente. O sea que cuando una persona se divorcia, no está libre para volver a casarse. Eso es dentro de los testigos de Jehová. Así que en el caso de mi ex esposa, tomando en cuenta la doctrina que se toma en cuenta entre los testigos de Jehová, pues para los efectos eso es adulterio, porque ella se volvió a casar sin estar libre, ¿ok? Y tuvo sus hijos. Ella ahora mismo tiene su vida de familia, pero es que a ella no le interesa volver a ser testigo de Jehová. Ella está viviendo una vida común y corriente, ¿ok? Entonces, al ellos no entender ese punto, no entender los términos, pues se dice que es que no, que yo me divorcié porque ella me fue infiel y al yo divorciarme, pues me expulsaron. Y no, eso no fue así. Eso no fue así. Ellos lo entendieron de esa forma dentro de mi familia. ¿Ok? Yo me fui. No hay registros entre los testigos de Jehová de que yo estoy expulsado. A mí nunca me hicieron un comité judicial. Y pueden averiguar eso directamente a la sucursal de Puerto Rico. Así que los que están diciendo eso, que no soy yo quien lo digo, pueden llamar directamente a la sucursal de los testigos de Jehová en Puerto Rico, como yo he invitado a que lo hagan. Vayan y llamen a la sucursal de Puerto Rico. En la misma sucursal de Puerto Rico le podrán dar la razón si quieren. ¿Ok? Tranquilamente.
Le podrán decir lo que sea. Que yo de hecho tengo hasta la carta ahí. Tengo la carta que lo confirma de la misma sucursal. A mí me removieron del cuerpo de ancianos. Y fue en medio de unas circunstancias en las cuales yo estaba investigando un caso de abuso sexual. ¿Ok? Y yo le expliqué, ante las situaciones que estaban ocurriendo y otras más en la familia de mi ex esposa, ella se desanimó, dejó de ir y al dejar de ir al salón, entonces esa fue la excusa que utilizaron los miembros del cuerpo de ancianos para empezar a atacarme a mí. Y por eso fue que ahí yo dije, el caso de abuso sexual se tiene que atender correctamente. Ellos no quisieron atacarlo, el caso, no quisieron hacerlo, hacer la investigación como debía ser. Y por lo tanto, ¿qué fue lo que yo hice? Yo dije, aquí se tiene que llamar a la policía. Este caso va a tener que llegar a la corte. Y a mis espaldas, siendo yo el coordinador del cuerpo de ancianos, convencieron a la víctima, la embabucaron e hicieron que se mudara para otro estado. Todo eso lo hicieron a mis espaldas. Y yo nunca tuve acceso a ella después de ello. Y ante el no tener conmigo a la víctima y no tener el testimonio de ella, lamentablemente no pude continuar con el caso. Y ahí me estaban removiendo del cuerpo de ancianos. Me estaban removiendo del cuerpo de ancianos. A mí no me expulsaron. Ahora, ante la situación relacionada al caso de abuso sexual, yo dije, yo no puedo estar militando en una organización religiosa que oculta pederastas. Porque el pederasta todavía está vivito y coleando entre la congregación. Pero sin el testimonio de la víctima y sin tenerla conmigo, yo no puedo levantar una denuncia. Y eso fue lo que pasó realmente. ¿Ok? Y eso lo he dicho y lo he reiterado. Eso fue lo que ocurrió. Con el tiempo, desde que yo empecé a hablar de estos temas, sí, comenzaron los ataques, comenzaron las difamaciones en mi contra. Y eso fue lo que yo dije automáticamente, ahora sí que menos vuelvo. Porque me mudé al estado de Pensilvania. Y si al principio yo tenía de momento como que intenciones de volver y asistir a una de las congregaciones en Pensilvania. Pero cuando me puse a investigar me di cuenta que también el asunto de los abusos sexuales es un asunto que no solamente estaba pasando en la congregación a la cual yo pertenecía en Puerto Rico, sino que es un asunto que está pasando en muchísimas congregaciones. Y mientras más seguía adentrándome en la investigación, me encontré con el grupo de Silent Lambs en los Estados Unidos, que es un grupo que se dedica precisamente a denunciar los casos de abuso sexual en los Estados Unidos, de Silent Lambs, Silent Lambs. Y ahí fue cuando entonces yo dije, hasta aquí llegué. E hice mi primer vídeo precisamente defendiendo algo que estaba diciendo la Basori porque lo estaban tildando de mentiroso, que era precisamente lo que tenía que ver con los casos de abuso sexual. Ahí empezaron muchas personas a querer eh, difamarme y a decir muchas cosas. De mí se han dicho muchas cosas, que a mí me expulsaron por alcohólico, que a mí me expulsaron por esto, que a mí me expulsaron por inmoral, que a mí me expulsaron por mil cosas. A mí no me expulsaron. A mí nunca me hicieron comité judicial y yo tampoco entregué carta de renuncia. Ahora bien, reitero que como mis hermanas nunca fueron testigos de Jehová, ellos no entienden. Mis hermanos no entienden los términos, no entienden lo que pasó. Ellas saben que yo dejé de ir, pero ellas creen y entienden que a mí me expulsaron porque me divorcié. Y eso yo lo hablé con ellos y dice, mira, aclara esa situación porque a mí no me expulsaron porque yo
porque yo me divorcié. Porque por divorciarse así, porque sí, por lo menos en Puerto Rico, por divorciarse uno no expulsan a nadie. Así que a mí no me expulsaron por divorciarme. En Puerto Rico no expulsan por divorciarse. Y no es regla, no es regla entre los testigos de Jehová expulsar por un divorcio. Si en algunos países quieren divorciar, o mejor dicho, quieren expulsar a una persona por divorciarse, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero no es regla. O sea, la expulsión no es base para, o mejor dicho, el divorcio no es base para la expulsión. No es base para ello. Te descalifica para tener algunos privilegios en la congregación o algunos nombramientos en la congregación. Y yo pudiera haber seguido la congregación si yo quería, pero yo no me fui porque a mí me expulsaron, o yo no me fui porque me removieron, o yo no me fui porque me divorcié. Yo me fui cuando descubrí los casos de abuso sexual. Y eso yo lo reiteré y lo he dicho. ¿Ok? Lo he dicho en muchas ocasiones. Y lo he reiterado en múltiples ocasiones. Y aquí precisamente yo tengo la carta, que yo no tengo que estar dando explicaciones, que me enviaron a mí. Aquí está puesta la carta. Dice Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová, P.O. Box 3980, Guaynabo, Puerto Rico. Esta dirección aparece en el internet, así que pueden escribirles a ellos. Escríbanle. Lo que estoy tapando es la dirección que yo tenía en Puerto Rico. Aunque ya los enemigos míos deben saber la dirección mía aquí, en los Estados Unidos. Porque precisamente ese grupito que se dedica a difamar y se dedica a decir un montón de cosas, expuso mi dirección con amenazas de muerte, y eso es una realidad. Y yo hice aquí mis denuncias con la policía por eso. ¿Ok? Así que eso es una realidad que es innegable. Pero esta carta yo la tengo desde el año 2008. Desde el año 2008. Y esta carta lo reitera. Déjame ver un momentito. Disculpen. Que yo no tengo que... Me dicen, no tienes que darle explicaciones a nadie. No tienes que darle explicaciones a nadie. Ok. Aquí, miren, aquí tengo escrita una carta. Esta es la carta que yo le envié directamente a la sucursal, que fue el borrador. Esto era para el tiempo en que yo todavía era anciano y todavía creía que esa era la organización de Jehová. Angie López, que eso de que es muy fuerte para mí, no puede dormir. Perdóname, Angie. Yo me levanto todos los días a esta hora. Yo me levanto todos los días a esta hora. Porque yo trabajo bien temprano. O sea, yo salgo de aquí temprano, todavía de madrugada, de noche, para ir a trabajar. Y ya estoy acostumbrado a levantarme a esta hora. No es porque no pueda dormir. ¿Ok? Ya yo llevo durmiendo casi como 6 o 7 horas. Yo no duermo tanto. Yo siempre duermo mínimo 5 horas, máximo 7 horas. Yo nunca llego a las 8. Así que estoy tranquilo. Sí, yo estuve durmiendo. Van a ser las 3:30 de la mañana. Yo me levanto a esta hora, me despierto antes de que suene la alarma. Esto es algo, este, esto es algo normal para mí. Dice aquí lo siguiente, y les voy a leer la carta que yo les escribí. Esto yo lo leí en otra ocasión. ¿Ok? Esto yo lo leí en otra ocasión, en par de ocasiones, y de hecho para el tiempo en que yo estaba haciendo vídeos con la Basori. ¿Ok? Dice aquí lo siguiente.
Dice, mis queridos hermanos, y esto se lo escribí yo a la sucursal de Puerto Rico en el año 2008. Después de esta carta, yo creo que fue escrita como para septiembre de 2008. Porque es que después fue que yo recibí, déjame ver, no mentira, fue para agosto. Yo escribí esta carta entre principios a mediados de agosto. Ellos dicen que la recibieron el 14 de agosto. O sea, la sucursal recibió la copia de esta carta el 14 de agosto del año 2008. Y dice así, mis queridos hermanos, como graduado de la Escuela de Entrenamiento Ministerial, me siento en la responsabilidad de escribirles sobre un caso en particular. Como saben, desde que salí de la Escuela de Entrenamiento Ministerial del 13 de febrero al 13 de abril de 1997, he aceptado con gusto las asignaciones que me han dado. Llevo 8 años en la congregación a la cual yo pertenecía en Carolina, de los cuales 3 años y medio he estado sirviendo junto con mi esposa. Y le mencioné el nombre. Dice, quien vino de la congregación de donde ella pertenecía. Dice ahí, entre la congregación y mi matrimonio todo iba muy bien, hasta que ocurrieron una serie de cosas que han afectado a mi esposa. Y en este caso, comenzó a afectarme a mí personalmente por cosas que estaban ocurriendo en la congregación. Dice que es cierto que en los matrimonios ocurren cosas que se pueden arreglar hablando a solas, pero nunca fueron nada que lamentar. Sin embargo, a raíz, en este caso, de una tragedia en la familia, para este entonces ocurrió una tragedia en la familia, una muerte súbita, que fue bien trágica en Puerto Rico, en el cual en una muerte, en un accidente de tránsito, murió un familiar. Entonces, a raíz de esa muerte, pues dice ahí, estoy diciendo el nombre de la persona que murió, que de hecho también era testigo de Jehová, era familiar de ella. Dice, mi esposa todavía no se ha recuperado del todo. Ella cayó en depresión. ¿Ok? La muerte fue a finales de 2007. Pero hubo asuntos mayores que afectaron a mi esposa. O sea, eso le causó una depresión severa. Eso trajo después cola, por decirlo así. Trajo secuelas dentro de la depresión que ella tuvo por esa causa de la muerte de ese familiar, un familiar cercano, que de hecho yo quería muchísimo también ese familiar. Dice, algunos ancianos criticaron la acción desesperada que tuvo ella ante la noticia. ¿Ok? La señalaron de ser una persona sin esperanza. Y ellos, sigue diciendo, fue una carta bastante larga. Decían que estaba actuando ignorantemente ante tal situación. Que estaba actuando como si no tuviera fe. Pasaron meses mientras estaba en su estado depresivo. Pero cuando iba al salón, los hermanos la saludaban, haciéndole recordar la pérdida de ese familiar. De modo que recaía en su depresión. Como resultado y cansada de lo mismo, se afectó su asistencia en las reuniones. No quiso seguir asistiendo porque cada vez que asistía le seguían recordando la muerte de ese familiar. Dice, a mí me mencionaron que eso no eran síntomas de depresión, sino que eso era debilidad espiritual. Tú sabes, tener una persona y verla morir en un accidente de tránsito, eso es horrible. Pero no, dicen que la reacción de ella es que no estaba bien espiritualmente.
La situación también se agravó ya que su mamá está muy enferma, en silla de ruedas y pues con una condición de salud que no voy a describir aquí, pero tenía su condición de salud. Y obviamente eh, hasta su mamá estuvo a punto de morir en el hospital. De hecho, actualmente su mamá falleció hace poco, hace unos años, y yo me enteré de su muerte y fue muy triste también. Dice ahí, esta situación ha afectado la asistencia de ella y al yo tener que atenderla a ella por el asunto de la condición, pues se vio afectada también, pues el hecho de que yo no podía estar en esos momentos todo el tiempo. Ellos decían que yo tenía que estar en el salón todo el tiempo. Y yo dije, pero es que ustedes no ven que la mamá de ella estaba a punto de morirse en el hospital. Está bien enferma. Y para colmo, el otro familiar murió en un accidente en medio de todas esas circunstancias también. Y ella cae en depresión y está pasando por todo eso que ustedes quieren que yo la deje atrás o la jale por el pelo para que venga al salón. Ustedes no saben lo que está pasando ahí. ¿Ok? Entonces se llegó a la conclusión de que a mi esposa no le interesaba servir a Jehová. A ella le incomodó mucho eso y se molestó con los ancianos que llegaron a decir esto. En una ocasión me mencionó que necesitaba tiempo para tranquilizarse y tomar sus decisiones porque esto no es fácil para ella. ¿Ok? Buscar, buscando con quién desahogarme, hablé con un anciano quien llegó a la conclusión de que el término, que lo que ella quería era simplemente irse. O sea, que ella no quería volver a Jehová, etcétera, etcétera. Y que eso era lo que ella quería decir. Entonces, ellos siguieron aquí. Sigue la carta, que la tengo aquí. La carta bastante larga. Dice ahí, otro anciano me dijo que él entendía que mi esposa estaba así porque ella era infiel. Entonces empezaron a acusarla. Dicen, no, ella es así porque ella es infiel. Ella, tú no sabes si es que ella ha sido infiel a ti o algo así. O está con otro. Porque cuando caen en depresiones es por eso. Yo dije, hermano, por favor. ¿No sabes? Se le murió ese familiar trágicamente. Su mamá está a punto de morirse. Ella ha caído en depresión. Entonces, al no estar en el salón, ustedes están diciendo que eso es síntoma de debilidad espiritual, que eso es síntoma de que ella no quiere servir a Jehová, que eso es que ella me está haciendo infiel. Ustedes ya están enseguida imputando malos motivos y eso es lo que pasa en todas las congregaciones de los testigos de Jehová, que de momento ven que alguien dejó de salir y ellos no pueden decir es que ha descubierto cosas que han pasado en la congregación, es que está pasando por una situación difícil. No, lo primero que están diciendo es está cometiendo un pecado, tiene un pecado oculto, ella está mal. Mira esta carta de 2008. Precisamente hace 15 años, es el tiempo que llevo fuera. Dice ahí, y hasta los ancianos mismos empezaron a decir, hermano, ¿por qué usted no mejor se separa de ella y espera que se descubra su infidelidad? Y así usted queda libre para volver a casarse y continúa en la congregación. Miren cómo, al grado que llegaron los ancianos de la congregación. Esto ya yo lo he dicho en otras ocasiones, en otros vídeos. La carta está aquí. ¿Ok? Y esa situación me afectó, claro que me afectó, porque empiezan a dañarle la mente a uno y empiezan a dañarle las emociones a uno, ¿ok? Entonces ahí entra la parte más difícil. Miren lo que pasó ahora realmente. Mi esposa se enteró de esto por boca de una de las hermanas de la congregación. En otras palabras, miren lo que hicieron. Dice ahí, a mis espaldas
reunieron a otras personas en la congregación para investigar sobre la posibilidad de que mi esposa tenía un amante, de que mi esposa era infiel. ¿Vieron el punto? ¿Vieron ese punto? Lo que está diciendo la Lili, que dice, no, él se divorció porque fue infiel, porque la esposa le fue infiel. No, eso es lo que todavía creen algunos, que yo me divorcié porque ella me fue infiel. Y eso no fue así. Eso no fue así. ¿Ok? Pero algunos ancianos contrataron, por decirlo así, reunieron algunas personas para investigar sobre la posibilidad de que mi esposa tenía un amante, de que me era infiel. Dice, mi esposa se enteró de esto por boca de una de las hermanas que reunieron. Mi esposa se enfureció mucho y hasta discutió conmigo, pero yo le dije que no sabía nada hasta ese momento. Todo lo estaban haciendo a mis espaldas, siendo yo el superintendente presidente, el coordinador. Dice, creo que ellos debieron hablar conmigo primero y no lo hicieron. Desde entonces mi esposa me dijo que no quiere saber de ellos, que no los quiere en mi casa y que son unos hipócritas. Dice, como anciano les reclamé a ellos, pero solo se justificaron diciendo, eh, o sea, se justificaron lo que hicieron en cuanto a lo que dijeron contra mi esposa. Solo se limitaron a decir que un error lo puede cometer cualquiera, ¿ok? Que cualquiera puede meter la pata, ¿ok? Todo esto agravó la situación de mi matrimonio. Mi matrimonio ahí se vio afectado, porque como yo era parte del cuerpo de ancianos, ella creía que yo mismo estaba investigándola también. Y como yo era el superintendente presidente, ella creía que yo mismo estaba conspirando para que la investigaran a ella y cosas así, ¿ok? Y eso hizo que ella quisiera irse. Obviamente, en el trabajo, uno comparte con muchas personas, incluyendo el mundo, o sea, personas del mundo. Y dice, si se ríen con uno responde igual. En el trabajo hay mucha gente que la quiere y por ende ella habla mucho con ellos. Sigue diciendo, eh, dice ahí, incluso una compañera que al principio aceptó que, dice ahí, que aceptó lo que estaba ocurriendo con el cuerpo de ancianos. Dice que aceptó que lo que estaba ocurriendo con el cuerpo de ancianos. Y por eso ella le confesó que ella estaba siendo objeto de una investigación. O sea, una de las mismas personas con las cuales los ancianos hablaron para que le investigara, le pesó lo que estaba pasando y le contó a mi ex esposa y le dijo, mira, a ti te están investigando aquí varias personas, porque donde ella trabajaba también trabajaban otros testigos. Y dijeron, a ti te están investigando otras personas, otros hermanos, porque los ancianos los enviaron, porque quieren encontrar algo contra ti. Así mismo dijo esa testigo. Y todo eso lo hicieron bajo el conocimiento del superintendente de circuito, que me atrevo a decir su nombre, Ernestalí Quiñones. Sigue diciendo la carta que yo les escribí. Sin embargo, por eso de ahí entonces la acusaron de estar con personas del mundo. Mira, por ella tratarse bien con personas del trabajo, la acusaron por estar con personas del mundo, porque se llevaba bien con la gente del mundo. Porque es que ella trabajaba en una farmacéutica, o sea, en una compañía que estaba prestándole servicios a una farmacéutica en las mismas facilidades de la farmacéutica. Dice, sin embargo, por eso la acusaron de estar con personas del mundo. Dice, además en el trabajo desconocían lo que pasaba.
¿ok? En el trabajo ellos desconocían lo que estaba pasando realmente en la congregación. Desconocían lo que la investigación de la cual ella era objeto. Solamente algunos testigos de Jehová que trabajaban allí conocían lo que estaba pasando. Y esos fueron los que fueron utilizados para que supuestamente la investigaran a ella para ver si la encontraban haciendo algo fuera de lugar, para así tener algo contra ella. Y en ese momento buscar algo contra mí, porque todavía yo estaba sirviendo como anciano. Sigue diciendo, además, ok, por eso todo aparenta que no le interesa lo espiritual. Dice, el hermano Ernestalís Quiñones, aquí lo tengo, al principio nos sugirió mudarnos a otra congregación que necesite ayuda para estar allá más cerca de la mamá, o sea, para estar una congregación cerca de la mamá. Dice, y para estar en un lugar más fresco y favorable para mi esposa, etcétera, etcétera, porque para ver si eso le ayudaba a ella, ¿ok? Pero en vista de eso, yo le mencioné que eso lo iba a consultar con ella y ella dijo al principio que estaba dispuesta, después no. Dice, yo sé que esto puede resultar favorable. Yo llevo 8 años en esa congregación donde yo estaba. Allá hay 9 ancianos nombrados, aparte de mí, y yo quisiera un cambio favorable para nuestra espiritualidad, o sea, para el bienestar de ella especialmente, porque pero sabes que cuando uno le habla al cuerpo de ancianos y uno le habla a la congregación es para nuestra espiritualidad, nuestras cosas, etcétera, etcétera, para nuestro servicio. Entonces ahí yo le digo, hermanos, mi esposa y yo estamos muy tristes por esta situación. Y aunque hace un mes aproximadamente no está yendo a las reuniones precisamente por las cosas que de las cuales ella se enteró, dice, hice un cambio en mi trabajo seglar para mejorar mi economía y tener más tiempo para dedicárselo ahí entonces, en el sentido de que, espérate, déjame dejar este trabajo y durante el día estar más pendiente a ella, porque ella trabajaba, yo trabajaba, pero ella llegaba a la casa primero que yo, porque mi trabajo quedaba más distancia, así que yo me busqué otros cambios dentro del trabajo para ver si yo podía llegar a la casa más temprano para yo recibirla a ella. Y así pues estar como que pendiente, porque ella en esos momentos estaba en una depresión bien mala, bien mala. Ella había caído. También para mejorar mi economía hice cambios. Sigue diciendo, llegaron a la conclusión, ellos, entonces de darme de baja del cuerpo de ancianos. ¿Entiendes? Ellos llegaron a la conclusión de darme de baja del cuerpo de ancianos porque entendieron que ella no estaba asistiendo regularmente a la reunión. Y entonces ahí automáticamente fue que hallaron una razón para removerme a mí, porque ella no estaba yendo a la reunión desde hacía un tiempo. ¿Y qué fue lo que ocurrió realmente? La razón por la cual ella fue, o mejor dicho, a mí me removieron, fue esa, directamente, porque por otras cosas no hallaron nada contra mí. No me podían remover. Ellos me removieron a mí porque ella era la que no estaba yendo al salón. Pero ella dejó de ir al salón a raíz de la depresión que ella tenía y de que constantemente los ancianos y los hermanos seguían recordándole la tragedia de la muerte de esa familiar. Y eso es algo que ella ya no podía soportar porque se trataba de una persona que ella quería mucho en la familia, que también era testigo de Jehová él. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ya ahí vienen unos detalles aquí que no entran directamente al caso, porque no se menciona, porque ya que se pusieron a decir que era que fue que mi esposa, que yo me divorcié porque mi esposa me fue infiel, no. Esa fue la teoría
que hubo entre algunos, ¿ok? Yo personalmente traté de buscar ayuda de la misma sucursal, ¿ok? Traté de buscar ayuda de la sucursal sobre esta situación. Y yo se lo dije a ellos en ese momento. Esta es mi pasión y ahora más que tengo a mi amada esposa a mi lado. Y se les digo esto para que tomen en cuenta esta situación. Entonces dice, quisiera tener la oportunidad de un cambio de ambiente en otro lugar porque definitivamente ya no puedo. Es difícil, le dije, es difícil mantener el gozo en estas condiciones y con estas deficiencias. ¿Ok? Entonces ahí pues me despedí de ellos como se despiden en las congregaciones y firmé la carta. Así que la información está aquí. La información está aquí. Esta es la carta, este fue el manuscrito. Y esta fue la carta que me envió la sucursal. Miren aquí la fecha. 11 de septiembre de 2008. Ellos tardaron casi un mes. La carta la recibieron el 14 de agosto. Ellos tardaron semanas en resolver esta situación, o sea, llegar a su conclusión, y la carta la escribieron el 11 de septiembre. Y yo le voy a leer a ustedes simplemente parte de la carta. Dice Rafael, dice, estimado hermano Candelaria, recibimos en nuestra oficina la carta del 14 de agosto de 2008 del Cuerpo de Ancianos de la Congregación Cedros. Perdón, el 14 de agosto fue la carta que ellos recibieron, perdón, del Cuerpo de Ancianos. Yo les había escrito antes, así que el tema tardó un poquito más. En realidad yo le escribí antes, por eso fue que sí, yo les había escrito antes. Lo que pasa es que un tiempo después le escribieron el Cuerpo de Ancianos y ellos tardaron un mes en atender el asunto hasta que llegaron a la conclusión. Aclaro, del Cuerpo de Ancianos de la congregación, de la que usted y su esposa forman parte, recomendando su baja como superintendente cristiano. También hemos leído la carta que usted nos envió en la misma fecha, con sus explicaciones en respuesta a las razones que dan los ancianos para tal recomendación. Y hemos analizado a fondo los elementos disponibles y hemos optado por aceptar su baja. De lo que damos cuenta en el formulario S52 que enviamos a los ancianos el día de hoy. Basamos nuestra decisión en los varios factores que señalan tanto los ancianos como usted mismo. Dice, lo que sumados indican que durante mucho tiempo ha tenido dificultades en lograr estabilidad espiritual. Miren a la conclusión que ellos llegaron. Emocional y matrimonial. O sea que esta teoría fue la que prevaleció en la congregación. Y como esto se regó, porque a muchos se pusieron a hablar, la familia mía que nunca fue testigo de Jehová, que ellos estudiaron, pero ellos nunca se bautizaron, ellos ahora ni siquiera asisten, ellos no tienen nada que ver con los testigos de Jehová, ellos todavía tienen esa teoría. Ellos creen que yo me divorcié porque ella me fue infiel y que a mí me removieron y porque me removieron no quise ir más a la congregación o me expulsaron porque me divorcié. Y no fue así. ¿Ok? Tales condiciones son muy necesarias. Dice estabilidad espiritual, emocional y matrimonial. Y dice, tales condiciones son muy necesarias para poder presidir con solicitud y con conciencia honrada o franqueza de expresión. Y citó de Romanos 12, Hebreos 13, Primera Timoteo 13, digo 3, 13, etcétera, etcétera. O sea que ellos buscaron textos de la Biblia para justificar las razones que dieron en el cuerpo de ancianos, pero ellos no sabían lo que estaba pasando ahí dentro. ¿Ok?
Sin embargo, hermano Candelaria, ahí ellos dicen, siempre ellos tratan de darle un matiz suave a todo esto. Confiamos en que al ser liberado de las responsabilidades envueltas en servir como anciano, podrá dedicarse más de lleno en robustecer la espiritualidad de su esposa y la suya propia. O sea, como que ya no eres anciano, ahora tú te haces responsable de todo lo que pase de ahí en adelante. Y entonces dice, vean esta decisión la oportunidad para atender todos los asuntos que sean necesarios. Una vez logre las mejoras esperadas, podrá volver a pensar en recuperar sus privilegios. O sea, después de lo que me pasó a mí en la congregación ante ese cuerpo de ancianos, y después de ello saber, porque yo quería también hablarles de otras situaciones a la sucursal, y fue el caso de abuso sexual, que hasta se lo mencioné a uno de ellos allá. Y los ancianos sabían del caso de abuso sexual que yo estaba atendiendo. ¿Ok? Que recuerdo el apellido de esa joven, ya está adulta, pero el apellido de esa joven era Rivera. Esto es un asunto que ellos ignoraron. Pero para ese entonces, quien estaba de coordinador de la sucursal en Puerto Rico fue Iván Truman. Iván Truman. Y el secretario era Ronald Parkin. Ambos están muertos. Y hay algunos que estaban en ese comité que ya no están en la sucursal. De hecho, uno de ellos está viviendo muy bien en una urbanización exclusiva aquí en Orlando ahora. ¿De dónde sacó el dinero para vivir tan bien? No sé. No me pregunten. Pero a los que son coordinadores de los cuerpos de ancianos a los que, al igual que a los que fueron miembros del cuerpo gobernante, ustedes saben que cuando de repente se van de Betel o algo así, como que los tratan bastante bien. Miren lo de la casa que le entregaron a Morris y cosas así. Sigue diciendo, vea en esta decisión la oportunidad, ya eso los leí. Entonces, una vez que logre las mejoras esperadas, podrá volver a pensar en recuperar sus privilegios de servicio, lo cual yo sabía que se me iba a hacer imposible y demasiado difícil ante las circunstancias que ya yo tenía en esa congregación. Y ante el hecho de que el superintendente de circuito también fue parte de esa conspiración. Dice, órale a Jehová con intensidad para que le dé sabiduría y Espíritu Santo, de modo que el poder que es más allá de lo normal le ayude a alcanzar junto con su esposa los objetivos espirituales planteados. Eso es lo que en la sucursal escribieron acá, sin conocer directamente los detalles acá. Eso pasa mucho. En muchas ocasiones pasan cosas. Se siguen las instrucciones de la sucursal, pero por otro lado, la sucursal desconoce realmente los detalles de las cosas que están pasando en las congregaciones. Dice, considerando que al ser dado de baja como anciano, tampoco tendrá una asignación como graduado de la Escuela de Entrenamiento Ministerial, está libre para trasladarse a la congregación que desee y que piense que será mejor para el progreso espiritual suyo y de su esposa. ¿Ok? Dice, apreciando mucho la labor que ha llevado a cabo durante el tiempo que sirvió en su asignación, le enviamos nuestros sinceros saludos y amor cristiano, Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. En ese momento se estaba llevando a cabo un cambio en el circuito y Ernestalí Quiñones pasó a otro circuito y entró otro superintendente que recibió entonces esta carta, la copia de esta carta. Así que con esta carta, que está aquí, que la tengo desde el 2008, que fue precisamente el año en que dejé de ser testigo de Jehová, recuerde que cualquier persona puede hablar, pero esto es información documentada. Por ahí se estuvo citando lo que dijo mi hermana, una de mis hermanas, con relación a la historia mía. ¿Ok? Y
Yo reitero que mi hermana desconoce, por ella misma no haber sido testigo de Jehová, desconoce todos los procesos y los términos. La teoría de que yo me divorcié porque mi ex esposa me fue infiel y al yo divorciarme también porque yo tenía break de volver y de seguir en el cuerpo de ancianos como quiera. O sea que supuestamente ella me fue infiel, pero yo tenía que seguir allí y yo no me podía divorciar de todos modos y por eso me expulsaron. Esas son teorías que prevalecen entre muchos testigos de Jehová. Y esa es la razón por la cual quizás pueda que le hagan otras cosas a otros testigos de Jehová. Pero la historia mía, confirmada, la historia mía, miren aquí está mi nombre, Rafael Candelaria, y aquí está Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová. Está documentada. La historia mía está documentada en la misma sucursal de los Testigos de Jehová. Si se vio la dirección que yo tenía en Puerto Rico, eso es irrelevante porque ya yo no vivo en Puerto Rico y nadie de mi familia vive en esa dirección ya. Así que ya ustedes saben la historia mía y lo que me pasó a mí en la congregación está documentado en la misma sucursal de los Testigos de Jehová. Así que quien quiera realmente saber la verdad del asunto, entonces escríbale directamente a la sucursal de Puerto Rico, que aquí está la dirección. Y a ellos les consta que yo soy apóstata. A la sucursal de Puerto Rico de los Testigos de Jehová, que aquí está la dirección, les consta que yo soy apóstata desde el punto de vista de ellos. Yo soy ex testigo de Jehová. Yo me fui. Yo no escribí una carta de renuncia. Yo me fui a Pensilvania por una oferta de trabajo precisamente en la profesión de la cual tanto se están burlando. Pero esa profesión a mí me está dejando de comer y me está ayudando precisamente a cuidar a mi madre. Porque me siguen con la mierda de querer hablar y querer burlarse de esta situación. Pero eso da a conocer la capacidad de ustedes. Pero aquí yo tengo la información. Si ustedes tienen dudas, escríbanle ustedes mismos a la sucursal de Puerto Rico y llámenlos. Pero yo no estoy expulsado. La sucursal lo sabe. Lo que a la sucursal le consta es que yo apostaté. Y cuando yo me fui de Puerto Rico para irme a los Estados Unidos, me fui precisamente porque a mí me hicieron una oferta, una corporación aquí en Estados Unidos para trabajar como técnico dental. Y yo acepté la oferta inmediatamente. En vista de ciertas situaciones, yo dije, yo aquí no puedo seguir estando.